artículo la mecha de los 6 billones de pesos, ¿no? ¿Por qué la mecha de los 6 billones de pesos? Y tiene que ver con lo que están hablando en muchos portales económicos en este momento. Porque desde hace rato que nosotros venimos anticipando y que ya lo sabemos y que todo el mundo lo sabe, pero después se olvida, bueno, de que este modelo librecambista financiero lo único que hace es enriquecer al sector financiero, ¿no? Y bueno, a través de la apertura importadora, a través de haber generado la inflación en dólares más alta de la historia argentina, ¿no? Siguen hablando de la inflación en pesos. Bueno, tenemos la inflación en dólares más alta de la historia argentina. Nos hemos transformado en el país más caro del mundo, lo cual obviamente destruye la producción, la industria, el empleo y las finanzas de nuestro país. Pero a ese punto quería ir. Que genera una destrucción de las finanzas de nuestro país que está alineada con enriquecer a los sectores más ricos, ¿no? Que tienen su platita puesta en bonos del Estado argentino, ¿no? O sea, traen dólares, los cambian, esto lo explicamos muchas veces, ¿no? Lo que se llama bicicleta financiera, los cambian por pesos, esos dólares, esos pesos lo colocan en operaciones de capitalización, ¿no? Que en estas últimas dos modalidades del modelo librecambista financiero, me refiero a Macri y Milei, ¿no? Porque antes con la dictadura y con Menem y de la Rúa tuvo una forma operacional que fue más a través de los bancos y ahora es a través de los bonos del Estado. Ustedes se acuerdan, los Levax, los Lelics con Macri, ¿no? Que fue la bomba Levax, después la bomba Lelic, que obviamente terminó explotado, ¿no? Con los mismos que están ahora, con Caputo, con Sturzenegger, con Bullrich, con Kirchner, Bausili, es decir, con los mismos terminó explotado. Entonces, si es el mismo modelo económico y encima son los mismos operadores, la pregunta sería, ¿qué puede salir diferente, no? Bueno, entonces, vuelvo al tema de hoy, ¿no? Entonces, hay una enorme cantidad de dinero puesta en operaciones de capitalización. Esas operaciones de capitalización significan un aumento de esas masas de dinero en pesos que son mayores que la suba del precio del dólar. O sea, si el precio del dólar sube al 1% mensual, estas operaciones de capitalización tienen garantizado el 3% mensual. O sea, esas masas de dinero aumentan tan rápido que después cuando quieran volver a comprar dólares, compran más dólares que antes. O sea, si trajeron 100 millones de dólares, se van con 130 millones de dólares, ¿no? Entonces, dos cosas para repetir, para que nadie se olvide. Una es que esos intereses, esa ganancia, la pagamos nosotros, directamente, el pueblo argentino con nuestros impuestos, porque esos intereses que pagan los bonos del Estado argentino, esos títulos públicos, son gasto financiero del Estado argentino. O sea que lo pagamos nosotros, o sea, nosotros, pueblo argentino, en vez de pagar las jubilaciones, los medicamentos para los jubilados, los enfermos, los medicamentos para los enfermos de cáncer y para tratamientos paliativos, en vez de financiar educación, ciencia, tecnología, de producción satelital, generación de energía atómica, industrialización del litio, industrialización de toda nuestra minería, en vez de fabricar trenes y barcos y aviones, en vez de eso, y mejorar las rutas, en vez de eso, le estamos regalando a la velocidad de la luz, a una velocidad impresionante, el enriquecimiento al sector financiero. Bueno, esto, vuelvo a decir también algo que es oportuno decir siempre, que no fue siempre así. Me dicen, viste que hay gente que te dice, no, pero siempre fue igual, siempre fue lo mismo. No es cierto. No es cierto que siempre fue igual. El modelo librecambista financiero operó 4 veces en la Argentina. Con la dictadura del 76 al 83. Con Menem y de la Rúa, con Cavallo. Con Macri, Sturzenegger, Caputo y Bullrich, y con Milei, Sturzenegger, Caputo y Bullrich. Son las 4 veces solamente en las cuales ocurrió, se puso en acción este mecanismo, este modelo librecambista financiero, con la bicicleta financiera operando así. Es más, lo dije, ahí te escucho, Osvaldo, que lo recordamos el domingo pasado. Alberto Fernández, antes de ser presidente, en los canales de televisión, decía, yo con la guita de la bicicleta financiera, no lo decía así, con la plata de los intereses de la Levax y de las Lelics, que era la plata de la bicicleta financiera de aquel momento, le voy a devolver los medicamentos gratuitos a los jubilados. Y lo hizo. ¿Sí? Bueno, en este momento, ¿qué es lo que pasa? Ya describí cómo funciona el mecanismo, ¿no? Es decir, que esto lo decimos siempre, que nunca está mal sacárselo de la cabeza, porque es así como funciona y hay que entenderlo para explicarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si estos mecanismos, ¿no? Que las masas en pesos aumentan más rápido que el precio del dólar. ¿Cuál es el problema que tendrían? Que el precio del dólar suba muy rápido. ¿Se entiende? Entonces, si el precio del dólar sube muy rápido, no hay tasa de interés que, lo pongo entre comillas, proteja la ganancia de esos capitales financieros. Si el precio del dólar sube muy rápido, como lo dijimos la otra vez, ahí lo tengo con números actualizados en el artículo que estoy escribiendo, pero lo digo conceptualmente para que se entienda. Si 100.000 pesos, a 1.000 pesos el dólar, pueden comprar 100 dólares, si el precio del dólar sube a 2.000, pueden comprar apenas 50 dólares, la misma masa de dinero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay 6 billones de pesos, 6 billones de pesos, que equivalen muy cerca de 4.500 millones de dólares. 4.500 millones de dólares, que teniendo una próxima devaluación, lo que quieren hacer es salir de esta bicicleta financiera, porque si sube el precio del dólar, no hay tasa de interés que los proteja. Entonces quieren salir, y ya salieron, no renovaron los bonos, no renovaron los títulos. Quieren comprar dólares y tomárselas del país, fugar esos dólares libremente, en total libertad, y por supuesto cantando, ¡viva la libertad! Desesperado. ¿Te puedo hacer una pregunta, Julián?
Sí. ¿Qué hay de ese famoso, no sé si cierto o imaginario corralón para los bancos? ¿Existe? Ahora voy a ir a eso. Decime, aprovechamos. Osvaldo, ¿qué me querías consultar? No, justamente esto es lo que estabas comentando, que cómo será de grande el muerto que no lo pueden meter dentro del cajón, ¿no? Que los tipos no renovaron el 40% del vencimiento, o sea que también todo eso que le está dando al mercado, hasta el mismo mercado dice, mira, me estás dando tanto que no me gusta. Exactamente. Entonces, antes de ir al tema del corralito y eso, fíjense que el gobierno está tan desesperado para evitar que se vayan. ¿Por qué está desesperado para evitar que se vayan? Porque si esto se va, hay que darles 4.500 millones de dólares de un saque. Es mucha plata. Piensen que hace muy pocos meses recibieron un préstamo de 12.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, y no les duró, ¿no? Entonces, es una cosa impresionante. Eso por un lado, que además aumentaría el endeudamiento del país y todo eso. Pero lo que además causaría es que el resto, se calcula que son 9.000 millones de dólares más, 9 billones más, que son algo así como 7.500 millones de dólares adicionales, ¿no? Era una masa total de 15 billones, de las cuales ya 6 no renovaron, o sea, quedan 9. Esos 9 billones de pesos, si tampoco renuevan, ¿no? Esto se traduciría muy rápido en una explosión, tanto cambiaria como inflacionaria. Entonces, para eso el gobierno lo quiere evitar y les ofrece una tasa de interés aún mayor. En el ejemplo que yo puse del 3, que era más o menos 2,5, 3% que les daban a la tasa de enriquecimiento, se la subieron a 4,5 mensual, que equivale a 70% anual. Pero ese 70% anual de tasa pasiva, que es la que paga el que recibe la colocación, se transforma en una tasa activa de más del 200%, es decir, lo que cobran los bancos cuando te prestan plata. Viste que el 90% de las familias está endeudada para poder comer en un país productor de alimentos, ¿no? Bueno, ¿qué significa eso? Que las familias estamos pagando la comida con tarjeta de crédito. Bueno, cuando te llega el vencimiento, y no, obviamente, si el mes pasado no te alcanzó, ahora menos, ¿no? Volvés a usar la tarjeta de crédito y pedís un préstamo. Bueno, esos préstamos que estás pidiendo, obviamente, aparece, todas las personas que me escuchan saben de lo que estoy hablando, porque el 90% de las familias estamos sufriendo esta condición. Esas tasas de interés que son tan alocadas como aparece en los contratos que se firman, de los préstamos, son del 200-210%. Ahora, me dicen, ¿qué producción, qué consumo, qué generación de empleo, qué actividad puede funcionar con esa tasa de interés? Ninguna. Encima que no hay ventas, que es lo más importante de cualquier actividad, es decir, asegurarse las ventas, pero si además disminuyen las ventas, con tarifas impagables, si encima pedir un préstamo se paga con una tasa de más del 200% anual, bueno, eso vuelve imposible cualquier actividad productiva en la Argentina. Y entonces hay que marcar, discúlpame Julián, sí, que todo esto que dicen de las tasas de interés que proponen que van a pagar y que todas estas cosas, esa plata el gobierno tampoco la tiene. Entonces, para pagar los intereses tiene que emitir. Entonces, hay que terminar también, hay que hacer saber esto que tienen engañado, que el presidente dice que no se emite, que el déficit, que el superávit y todo el verso ese infame que hace. Hay que decir, para pagar los intereses se emite. Hay que emitir bono. El Tesoro no tiene la plata. Cosas, ¿no? Una que en su comunicación leída y recontraeditada del presidente, ¿no? En su cadena de hace un fin de semana atrás, que fue leída y recontraeditada, porque tuvo un proceso de edición, no sé cuántas horas habrá estado para ese extracto de 30 minutos, porque fue recontraeditado y se renotó. O sea, que imagínense si eso fue lo editado, lo que habrá quedado afuera, ¿no? O sea, si eso, que fue, como lo dijo acertadamente Axel Kicillof, un delirio cósmico, fue lo que editaron, imagínense lo que quedó afuera, ¿no? Lo que borraron, bueno, lo que no subieron. Bueno, entonces, por un lado es cierto eso, pero en esa cadena nacional, el presidente dijo que lo que teníamos es un superávit fiscal primario, ¿no? Que primario significa sin contar los intereses de deuda. Y eso que están recalcando ustedes, compañeros, de los intereses, de los cada vez mayores intereses que hay que pagar, eso está fuera del engañoso, mentiroso superávit primario del cual habla el gobierno. Bueno, eso por un lado, que eso significa, es decir, un montón de plata que de nuestros impuestos, en vez de ir a inversión social, van al enriquecimiento del sector financiero. Y lo otro, que es, cierro con esto, que es el tema que también me consultaron, frente a esto, ¿qué pasa con esos 6 billones de pesos que no renovaron y que quieren comprar dólares? El gobierno les quiere prohibir que compren dólares. Entonces, están restringiendo, están poniendo este corralón, para evitar que esa plata se meta en el mercado para comprar dólares y tomárselas. Entonces, justamente, ese es un gran problema, ¿no? Que recuerda que fue el corralito de Cavallo, aunque no es exactamente igual, porque el corralito de Cavallo era para las personas que querían retirar la plata para poder morfar, y esto es para los bancos que quieren comprar dólares para fugarlos del país. Pero en definitiva, estamos hablando de una asfixia que sí recuerda lo que fue el 2001, que es que el gobierno quiere evitar que estos 6 billones de pesos operen libremente. No tienen libertad, evidentemente este gobierno no fue en ningún momento liberal, sino que siempre fue funcional y esclavo de los intereses del poder financiero. Así es. Muchas gracias, Julián.